El universo observable se extiende como una red inmensa de galaxias, cúmulos y vacíos, y en esta escala más amplia la materia se distribuye de manera desigual, formando filamentos que recuerdan una estructura orgánica, aunque solo se trate de gravedad gas y luz antigua que viaja durante miles de millones de años luz. A estas distancias la temperatura media del cosmos ya es muy baja y el fondo de radiación que llena el espacio marca el recuerdo de una etapa mucho más caliente. En el presente cósmico, la mayor parte del volumen está ocupada por regiones casi vacías, donde pocas partículas se dispersan lentamente mientras la expansión del espacio continúa. Las galaxias reunidas en supercúmulos se alejan unas de otras conforme la energía asociada a la expansión domina la dinámica a gran escala, y con cada intervalo de tiempo el cosmos se vuelve un poco más frío y tenue. La radiación de fondo de microondas, que en el pasado fue un resplandor intenso, hoy se percibe para un observador ideal como un baño casi uniforme de fotones fríos con longitudes de onda cada vez más largas debido a la expansión. Su temperatura desciende de manera gradual y marca el ritmo del enfriamiento global, mientras la luz de las estrellas se suma a este océano de fotones que se estira con el tiempo. Desde esta perspectiva amplia, se aprecia que la historia del universo es una transición continua desde el calor concentrado hacia la dispersión y el descenso térmico. Estrellas, galaxias y gas caliente son episodios dentro de un proceso que tiende a suavizar contrastes, a diluir diferencias de temperatura y a convertir estructuras en componentes cada vez más aislados en un espacio en crecimiento. Las galaxias actuales contienen todavía regiones brillantes donde nuevas estrellas nacen a partir de nubes de gas, pero incluso estos procesos se ven condicionados por el entorno general que se enfría. Con el paso de escalas de tiempo muy largas, el gas disponible disminuye y la formación de estrellas se vuelve menos frecuente, mientras la luz existente recorre distancias mayores antes de encontrar materia con la que interactuar. En los bordes de los supercúmulos, donde las galaxias comienzan a quedar más separadas en el fondo oscuro, la gravedad lucha de manera silenciosa contra la expansión y en algunos casos consigue mantener unidas ciertas estructuras formando grupos que seguirán vinculados incluso cuando otras regiones queden fuera de su horizonte causal. Sin embargo, la temperatura de la radiación de fondo continúa bajando y el contraste de estas islas de materia con respecto al vacío se hace más marcado. El espacio intergaláctico, que en épocas pasadas estaba más densamente poblado de gas y radiación, es ahora una región extremadamente tenue, en la que unos pocos átomos por metro cúbico trazan una presencia casi imperceptible. El calor residual de estos átomos compite con la radiación de fondo que se enfría, y en el equilibrio entre ambos se refleja la tendencia general del universo hacia temperaturas cada vez menores. A escalas aún mayores, cuando se considera el conjunto del universo observable, la imagen es la de una esfera en expansión en la que la luz tarda cada vez más en cruzar las distancias relevantes. Fotones emitidos por galaxias lejanas salen hacia un espacio que se dilata y su energía disminuye progresivamente, de modo que lo que fue luz visible se convierte en radiación infrarroja primero y en microondas después, contribuyendo al oscurecimiento paulatino del cielo. En este marco, la última luz visible de muchas estrellas distantes ya ha pasado por el punto donde se encuentra cualquier observador hipotético. Queda un registro en forma de radiación más fría que sigue viajando, pero la apariencia directa del firmamento cambia con menos puntos brillantes y más dominio del fondo oscuro, que actúa como escenario de una energía luminosa cada vez más diluida. El enfriamiento no es un proceso brusco, sino una serie de cambios lentos y casi imperceptibles cuando se mide con escalas humanas, pero evidentes en escalas cosmológicas. La densidad de fotones calientes desciende
La materia se agrupa en estructuras más definidas, y el espacio entre ellas se vuelve más frío y vacío, de manera que la historia general puede describirse como una expansión acompañada de un debilitamiento constante de la luz. Aunque todavía existen regiones intensas como núcleos galácticos activos y estrellas masivas en etapas tempranas de su vida, su contribución al balance total de energía radiante es limitada frente al volumen abrumador del espacio frío. Poco a poco, el universo visible tiende a un estado en el que los focos luminosos se concentran en pocos lugares, y el fondo dominante es una mezcla de radiación estirada y materia fría. En estas condiciones, cada nuevo paso de la evolución cósmica se construye sobre una base térmica más baja, y la dirección general apunta hacia un futuro en el que la última luz procedente de las estructuras actuales se debilita hasta confundirse con el resplandor de fondo, mientras el espacio en expansión sigue separando las galaxias y el enfriamiento global se consolida como rasgo principal del universo en escalas de tiempo inmensas. Dentro de la vasta red cósmica, las regiones que concentran la mayor cantidad de materia forman supercúmulos de galaxias estructuras, donde la gravedad consigue frenar en parte la expansión local y mantener unidas grandes colecciones de cúmulos y grupos galácticos. En estos dominios el universo que se enfría se manifiesta como un equilibrio sutil entre la tendencia a dispersarse y la fuerza que reúne a la materia. Cada cúmulo de galaxias encierra cientos o miles de galaxias inmersas en un medio caliente de gas tenuemente distribuido, un plasma que emite radiación de alta energía y que con el paso del tiempo también pierde calor al radiar hacia el espacio circundante. Esta emisión contribuye al fondo de fotones que llena el cosmos, aunque en una proporción pequeña frente al volumen total, y refleja la manera en que la energía interna de las estructuras masivas se transforma de manera continua en radiación cada vez más fría. La materia oscura, que no emite luz pero domina la masa de estos cúmulos, establece un pozo gravitatorio profundo, dentro del cual el gas y las galaxias orbitan y colisionan. A medida que el gas cae hacia regiones más densas, se calienta por compresión y choques, y después irradia parte de ese calor al espacio, lo que introduce un ciclo lento en el que la energía gravitatoria se convierte en energía térmica y por último en radiación que se diluye mientras la expansión universal continúa. En escalas de tiempo prolongadas, la tasa a la que el gas caliente pierde energía y se enfría compite con los procesos que lo recalientan, como la caída de nuevo material o la actividad de núcleos galácticos energéticos. Sin embargo, el entorno general del universo, cada vez más frío, actúa como un depósito donde esa energía radiada se dispersa de modo que la temperatura característica del medio intergaláctico en los cúmulos tiende gradualmente a descender, aunque lo haga a lo largo de intervalos temporales muy extensos. En los bordes de los supercúmulos, las galaxias pueden escapar si sus velocidades superan el límite impuesto por la gravedad combinada, y al hacerlo se dirigen hacia regiones del espacio donde la densidad es menor y la interacción con otros sistemas disminuye. Estas galaxias que se alejan llevan consigo estrellas y gas que seguirán emitiendo luz durante un tiempo, pero que terminarán rodeadas por un entorno más frío y vacío, en el cual su brillo será más difícil de distinguir sobre el fondo global de radiación estirada. En el interior de los cúmulos durante la época actual, las colisiones entre galaxias y el intercambio de gas todavía alimentan la formación estelar, aunque esta actividad ya no alcanza los niveles de épocas cósmicas más tempranas. El gas frío disponible se consume, se calienta o se expulsa, y el balance general apunta a un futuro en el que la tasa de nacimiento de nuevas estrellas en los cúmulos disminuye de manera sostenida, lo que reduce progresivamente la cantidad de luz intensa producida en estas regiones. El enfriamiento del universo a gran escala se refleja en la historia térmica de estos supercúmulos, porque con el avance del tiempo, el contraste entre su temperatura interna y la del fondo cósmico cambia.
Cuando el fondo era más caliente, el gas de los cúmulos destacaba menos frente al entorno. Pero a medida que la radiación de fondo desciende en temperatura, el gas intraclúster, aunque se enfríe lentamente, permanece durante largos periodos como una de las reservas de calor relativamente altas en un cosmos que se vuelve cada vez más frío. El resultado es una imagen en la que grandes islas de materia se agrupan en cúmulos brillantes y calientes, rodeados por extensos vacíos oscuros y fríos. El espacio entre estos nodos de materia crece con la expansión, y los fotones que salen de ellos se estiran y pierden energía durante su recorrido, de modo que la información luminosa que transportan se suaviza hasta confundirse en el futuro lejano con un fondo de radiación aún más tenue. La energía asociada a la expansión acelerada del universo intensifica esta separación porque las regiones de espacio no unidas gravitatoriamente se alejan unas de otras a ritmos crecientes y con ello disminuye la posibilidad de que nueva materia caiga en los supercúmulos para aportar calor adicional. Con menos material que infla la reserva de energía interna, el proceso de enfriamiento dentro de los cúmulos gana peso y se consolida como tendencia dominante. En este escenario, el papel de la luz cambia de manera gradual. Al principio de la historia de los cúmulos abundan las galaxias jóvenes y los brotes de formación estelar intensa que aportan radiación visible y ultravioleta al entorno. Con el paso de los eones, las galaxias envejecen, las estrellas masivas se agotan y la emisión se desplaza hacia longitudes de onda más largas, mientras la mayor parte del brillo visible proviene de poblaciones estelares más frías y de procesos residuales. Desde la escala de los supercúmulos hasta la de los cúmulos individuales, el universo en enfriamiento se caracteriza por la transferencia lenta pero constante de energía, desde formas concentradas y estructuradas como gas caliente y luz intensa hacia una radiación más homogénea y de menor temperatura que llena un espacio en expansión. Cada fotón que abandona un cúmulo lleva una pequeña fracción de la energía que antes estaba atrapada en la materia y al estirarse en su viaje contribuye al avance general hacia un cosmos más oscuro. A medida que el tiempo progresa, los supercúmulos mismos pueden fragmentarse dinámicamente, con algunas partes que permanecen ligadas y otras que se disgregan bajo el efecto de la expansión acelerada. Pero en todos los casos el patrón global mantiene la misma concentración de materia en regiones finitas y crecimiento de un entorno externo que se enfría y diluye, donde la luz escapada se mezcla con la radiación de fondo. De este modo, los supercúmulos y cúmulos de galaxias actúan como puentes entre la escala inmensa del universo observable y las escalas más pequeñas que se encuentran en su interior, y muestran cómo incluso en los lugares donde la gravedad ha concentrado gran cantidad de masa y energía, el proceso de enfriamiento universal se impone poco a poco, reduciendo el contraste luminoso y preparando el marco en el que la luz de estructuras aún más pequeñas terminará por desvanecerse con el paso de tiempos cada vez más largos. En el interior de cada cúmulo de galaxias, las galaxias individuales se desplazan en órbitas complejas alrededor del centro de masa colectivo, inmersas en un mar de materia oscura que no emite luz, pero que guía la dinámica global de estas estructuras. A medida que el universo se enfría y la expansión sigue su curso, estas galaxias representan focos de materia densa, donde la historia de la luz se concentra durante largos intervalos de tiempo cósmico. En la escala de una galaxia espiral o elíptica, el contraste entre el brillo interno y el entorno oscuro se vuelve más evidente porque el espacio intergaláctico circundante se enfría y se vacía, mientras el interior galáctico mantiene durante un tiempo una actividad sostenida en forma de estrellas, gas y polvo que siguen emitiendo radiación. Cada galaxia contiene cientos de miles de millones de estrellas
que en conjunto generan una luminosidad considerable, pero incluso esta suma de fuentes resulta limitada frente al volumen total del universo. La mayor parte del espacio sigue siendo un vacío frío, de modo que la luz de una galaxia recorre distancias enormes antes de encontrar otra estructura, y en ese trayecto la expansión estira su longitud de onda y reduce su energía. La historia de una galaxia típica está marcada por una etapa de formación estelar intensa en el pasado, seguida por un descenso gradual en la tasa de nacimiento de nuevas estrellas, conforme el gas frío disponible se reduce, se calienta o se expulsa hacia el medio intergaláctico. En la época actual, muchas galaxias muestran una combinación de regiones aún activas, donde las nubes de gas colapsan y dan origen a estrellas jóvenes y calientes, y regiones más antiguas pobladas por estrellas de menor masa y temperatura que emiten una luz más suave y rojiza. El enfriamiento general del universo influye en este equilibrio, porque la radiación de fondo y el entorno térmico determinan cómo el gas pierde calor y cómo se fragmenta para formar nuevas estrellas. Con el tiempo, la radiación de fondo se debilita y el gas puede alcanzar estados cada vez más fríos, pero al mismo tiempo, la cantidad total de gas disponible disminuye, lo que conduce a una fase en la que la mayor parte de la luz galáctica procede de estrellas envejecidas que consumen lentamente su combustible nuclear. En el halo de la galaxia, donde la densidad de estrellas es menor y domina la materia oscura, la temperatura del gas tenue está regulada por procesos de calentamiento y enfriamiento ligados a la caída de material y a la emisión de radiación. El gas que no logra enfriarse lo suficiente permanece difuso y contribuye poco a la formación de nuevas estrellas, mientras que el gas que sí se enfría puede caer hacia el disco o el bulbo galáctico, alimentando episodios residuales de actividad estelar. La luz que emiten las galaxias también refleja la presencia de agujeros negros supermasivos en sus centros. Cuando estos agujeros negros acumulan gas y estrellas liberan energía en forma de radiación de alta frecuencia y chorros de partículas, lo que recalienta el gas circundante y puede limitar la formación de nuevas estrellas, aunque estos episodios de brillo extremo suelen ser breves en comparación con la duración total de la vida galáctica. A medida que pasan los miles de millones de años, la población estelar de la galaxia envejece, y las estrellas más masivas que brillan con mayor intensidad, pero tienen vidas más cortas, desaparecen primero en explosiones que dispersan elementos pesados hacia el medio interestelar. Estas explosiones contribuyen a calentar el gas y a impulsarlo hacia regiones más externas, desde donde se enfría de nuevo, mientras que las estrellas de baja masa permanecen activas durante periodos mucho más largos y proporcionan una base luminosa más estable pero menos intensa. El resultado es una transición paulatina desde una galaxia dominada por luz azul y blanca de estrellas jóvenes hacia una galaxia donde predominan tonalidades más rojas y una luminosidad global menor, aunque todavía suficiente para hacer de la galaxia un faro reconocible en el fondo oscuro del espacio. Incluso esta luz decreciente se ve afectada por la expansión cósmica que convierte la radiación visible en radiación de mayor longitud de onda y la integra en el fondo cada vez más frío. El gas interestelar que permanece en la galaxia también se enfría gradualmente, aunque este enfriamiento está modulado por procesos internos como la radiación de estrellas, las ondas de choque y la acción de los restos de supernovas. En periodos prolongados, la energía que este gas puede perder supera a la que recibe, sobre todo cuando la actividad estelar disminuye, y así el contenido gaseoso efectivo para formar nuevas estrellas se reduce etapa tras etapa. Desde la perspectiva del universo global, cada galaxia actúa como un reservorio temporal de luz,
donde la energía nuclear almacenada en las estrellas se transforma en radiación que se escapa hacia el espacio en expansión. Con el avance del tiempo, la fracción de esta energía que se mantiene en longitudes de onda visibles se contrae y la mayor parte se convierte en un fondo de radiación más frío que fluye entre galaxias cada vez más distantes. En la escala de un sistema estelar individual, el proceso de enfriamiento del universo se refleja en la vida de cada estrella y en la manera en que transforma materia en luz a lo largo del tiempo. Una estrella nace cuando una nube fría de gas y polvo, compuesta principalmente por hidrógeno y helio, colapsa bajo su propia gravedad en una región de una galaxia donde la densidad de materia es ligeramente mayor que en el entorno circundante. A medida que la nube se contrae, la energía gravitatoria se convierte en calor y el centro del colapso alcanza temperaturas y presiones suficientes para iniciar reacciones de fusión nuclear que convierten núcleos ligeros en núcleos más pesados y liberan energía en forma de radiación. Esta radiación viaja desde el núcleo hacia las capas externas de la estrella y finalmente escapa al espacio como luz y otras formas de emisión. Durante la mayor parte de su vida, una estrella mantiene un equilibrio entre la presión generada por la energía que produce en su interior y la gravedad que tiende a comprimirla. Este equilibrio define su luminosidad, su tamaño y su temperatura superficial que determinan el color y la intensidad de la luz que contribuye al brillo de la galaxia donde reside. Sin embargo, el contexto cósmico en que estas estrellas se forman cambia con el tiempo, porque la tasa de formación estelar en el universo no es constante. En épocas más tempranas, el gas frío y relativamente abundante permitía un nacimiento más frecuente de estrellas masivas y brillantes, mientras que en el presente y en el futuro lejano predominan estrellas de menor masa más longevas y de luz más suave, que extienden durante periodos muy largos la emisión de energía pero con menor intensidad. En un sistema estelar típico, la materia no utilizada en la formación de la estrella central se organiza en un disco alrededor de ésta, y de ese disco pueden surgir planetas asteroides y otros cuerpos menores. Estos objetos no producen luz por fusión nuclear y solo reflejan o emiten de manera tenue la radiación que reciben, de modo que la estrella es el principal contribuyente a la luminosidad del sistema, mientras los cuerpos que la orbitan participan sobre todo como receptores y redistribuidores de energía. El enfriamiento del universo influye en las condiciones iniciales de estos sistemas, porque la radiación de fondo se vuelve menos importante como fuente de calor externo. En el pasado, cuando el fondo cósmico era más caliente, las diferencias de temperatura entre el espacio y las superficies planetarias eran distintas, mientras que en el presente la contribución térmica del fondo es mínima y la mayor parte del balance energético se concentra en la interacción entre la estrella y sus planetas. Con el paso del tiempo, cada estrella consume su combustible nuclear central y el ritmo de consumo depende de su masa. Las estrellas muy masivas agotan rápido sus reservas y viven menos, pero brillan con gran intensidad durante ese periodo, mientras que las estrellas de baja masa consumen su combustible de manera lenta y mantienen una emisión moderada durante intervalos de tiempo que pueden superar en mucho la edad actual del universo. Esta diferencia hace que en la evolución global del cosmos, el protagonismo luminoso se desplace primero hacia las estrellas más masivas y jóvenes, y más adelante hacia una población dominada por estrellas pequeñas y rojas, que constituyen una especie de reserva de luz de larga duración en un entorno general que se enfría. La energía que cada estrella libera se dispersa en el espacio en expansión y contribuye al fondo de radiación que con el tiempo se integra en un campo más uniforme y frío. Fotón a fotón la emisión estelar abandona el sistema
y recorre distancias crecientes viendo cómo su longitud de onda se estira y su energía disminuye mientras la expansión continúa. En la fase avanzada de la vida de una estrella de masa similar a la del Sol, el núcleo se contrae cuando el combustible principal se agota y las capas externas pueden expandirse y enfriarse, formando una gigante roja que emite luz con un espectro diferente y dispersa parte de su envoltura en el espacio. El material expulsado en esta etapa enriquece el medio interestelar con elementos más pesados, que se integran en nubes futuras y contribuyen a la formación de nuevas generaciones de estrellas y sistemas planetarios cerrando un ciclo de transformación de materia y energía. No obstante, este ciclo no se repite de manera indefinida con la misma intensidad porque la cantidad total de gas disponible en la galaxia disminuye y la eficiencia de la formación estelar se reduce, de modo que en el conjunto del universo, cada nueva generación de estrellas es menos numerosa que la anterior y el aporte de luz fresca al cosmos se atenúa con el tiempo. El destino de la estrella después de sus fases activas de fusión depende de su masa inicial, pero en todos los casos, la producción sostenida de luz intensa llega a su fin. Quedan remanentes calientes como enanas blancas, o cuerpos aún más densos que emiten radiación cada vez más débil, conforme se enfrían integrándose en la tendencia general del universo hacia temperaturas menores. En los sistemas donde todavía quedan estrellas en la secuencia principal, la noche galáctica mantiene puntos brillantes que se distinguen contra el fondo. Sin embargo, cuando se observa el conjunto de todos los sistemas estelares de una galaxia y se proyecta su evolución hacia el futuro, se aprecia una trayectoria clara, menos estrellas nuevas, más estrellas envejecidas, más remanentes fríos y una proporción creciente de energía radiada que pasa de longitudes de onda visibles a bandas cada vez más largas. El resultado es que incluso a esta escala intermedia de sistemas estelares, el universo que se enfría muestra una dirección definida, donde la luz es un recurso que se transforma y se reparte de manera irreversible, desde procesos nucleares concentrados en los núcleos estelares hacia un mar cósmico de radiación extendida, mientras la última luz intensa de muchas estrellas termina por debilitarse hasta quedar como parte de un fondo suave que anuncia etapas futuras en las que los brillos aislados serán menos frecuentes y el espacio oscuro y frío será el componente dominante. En la escala de un sistema planetario, el enfriamiento general del universo se manifiesta como un contraste entre la temperatura muy baja del espacio profundo y los focos locales de calor que representan las estrellas y los interiores de los planetas. Alrededor de una estrella típica, varios mundos se desplazan en órbitas definidas por la gravedad, bañados por la radiación que surge de la fusión nuclear en el núcleo estelar y separados del fondo cósmico por atmósferas, superficies rocosas o capas de hielo que regulan la manera en que reciben y emiten energía. Cada planeta mantiene un equilibrio aproximado entre la energía que absorbe de su estrella y la energía que irradia de vuelta al espacio en forma de luz infrarroja, y este balance determina si su superficie es relativamente cálida, moderada o fría. Además de la luz estelar, algunos planetas y lunas poseen fuentes internas de calor como desintegración radiactiva en el interior y restos de energía térmica acumulada durante su formación que contribuyen a mantener regiones subterráneas o capas internas a temperaturas mayores que las que se observan en la superficie. El espacio que rodea a estos mundos permanece cercano a la temperatura marcada por la radiación de fondo que desciende de manera lenta pero continua a medida que el universo se expande, de modo que la diferencia entre el entorno cósmico y las capas superficiales de los planetas se hace más pronunciada cuando se considera la evolución a escalas de tiempo muy largas. En la época actual,
La mayor parte del calentamiento superficial de un planeta situado a una distancia moderada de su estrella proviene de la radiación directa de esa estrella, y la contribución del fondo cósmico es muy pequeña. La luz estelar llega como un flujo de fotones de alta energía relativa, que son absorbidos por la atmósfera o por la superficie y luego remitidos en longitudes de onda mayores, lo que establece un ciclo constante de recepción y emisión de energía que mantiene una temperatura promedio determinada. La presencia o ausencia de atmósfera, su composición química y su densidad influyen de manera decisiva en este equilibrio, porque una capa gaseosa puede atrapar parte de la radiación infrarroja emitida por la superficie y devolverla hacia abajo, elevando la temperatura respecto de la que tendría un mundo desnudo, expuesto solamente al vacío. En otros casos, una atmósfera muy tenue permite que el calor se escape con facilidad y el planeta presenta contrastes extremos entre regiones iluminadas y regiones en sombra. En sistemas planetarios jóvenes, el disco de gas y polvo del que surgieron los planetas aún contiene material suficiente para producir colisiones frecuentes, impactos y fricción que generan calor adicional y modifican la distribución de energía en escalas locales. Con el paso del tiempo, este material residual se dispersa, se acumula en cuerpos menores o es expulsado por la presión de radiación y el viento estelar, de modo que el entorno se vuelve más limpio y el balance térmico de los planetas queda dominado por procesos más estables. En etapas posteriores, cuando la formación de nuevos planetas se ha detenido y los cuerpos principales del sistema han alcanzado órbitas casi regulares, la evolución térmica de cada mundo sigue una dirección marcada por el enfriamiento interno gradual y la variación lenta de la luminosidad de la estrella central. Si la estrella aumenta su brillo con la edad, las zonas templadas se desplazan hacia regiones más lejanas y algunas superficies que antes eran moderadas pueden volverse demasiado calientes, mientras otras órbitas más externas mantienen un equilibrio frío pero persistente. El enfriamiento del universo aporta un fondo cada vez menos significativo en comparación con estos procesos locales, pero establece un límite inferior para la temperatura a la que pueden radiar los cuerpos sin recibir energía adicional. La radiación de fondo desciende en temperatura y en el futuro lejano, cuando las estrellas activas sean escasas, la diferencia entre la temperatura de un planeta aislado y la del entorno cósmico será menor que en la época actual, aunque la presencia de remanentes estelares y procesos de desintegración mantenga ciertas fuentes de calor interno. En la superficie de los planetas rocosos, la historia térmica se manifiesta en la geología y en la presencia de volcanismo tectónica y circulación de materiales entre el interior y el exterior. Un planeta con un interior aún caliente puede mostrar volcanes activos, movimientos de placas y un campo magnético generado por corrientes en capas internas, todo lo cual influye en la capacidad del mundo para conservar atmósfera y para redistribuir calor entre regiones. Con el envejecimiento del sistema, el interior pierde energía, la actividad geológica puede disminuir y la corteza se estabiliza mientras el calor residual escapa al espacio y se suma al proceso general, por el cual la energía concentrada se transforma en radiación más fría y dispersa. Algunas lunas de los planetas gigantes ofrecen ejemplos adicionales de equilibrio térmico, influido por factores externos e internos, porque reciben calor por estiramientos gravitatorios que generan fricción en su interior, y este mecanismo puede mantener océanos subterráneos o capas internas líquidas, incluso cuando la superficie está cubierta de hielo que irradia hacia el espacio oscuro. En esos casos, la luz visible del sistema puede ser relativamente débil, pero el calor interno sostiene regiones ocultas que finalmente también liberan energía al espacio en forma de radiación infrarroja. Desde la perspectiva del universo en su conjunto,
Cada sistema planetario funciona como un conjunto de reservorios de energía que intercambian calor con su estrella y con el entorno cósmico, y que al final entregan esa energía al vacío en expansión. La tasa de este intercambio está condicionada por la luminosidad de la estrella, por la composición de los cuerpos del sistema y por procesos internos que evolucionan con el tiempo. Pero la dirección general apunta siempre hacia la disipación de la energía concentrada y la igualación progresiva de las temperaturas. Cuando se proyecta esta evolución hacia periodos muy lejanos, se observa que los sistemas planetarios dependen de la presencia continuada de una estrella activa para mantener contrastes térmicos marcados. Cuando la estrella agota su combustible principal y entra en fases más frías, o se convierte en un remanente compacto, la intensidad de la radiación disminuye y los planetas reciben menos energía, por lo que sus superficies y atmósferas tienden a enfriarse y a acercarse a la temperatura del entorno, modulada por el calor interno que aún conserve cada cuerpo. De esta manera, incluso en la escala de los mundos individuales, el enfriamiento del universo se impone como marco general, y las variaciones locales de temperatura, aunque intensas en ciertas etapas, forman parte de un proceso más amplio en el que la energía se dispersa hacia el espacio, mientras la última luz significativa de muchos sistemas estelares se debilita hasta convertirse en una contribución modesta a un fondo de radiación cada vez más tenue y frío. En la superficie de un planeta con atmósfera y océanos, el enfriamiento general del universo se refleja en un contraste constante entre la luz y el calor, que llegan desde la estrella cercana y el fondo frío del espacio que rodea al mundo por todas partes. Cada día la radiación estelar ilumina continentes y mares, calienta el suelo, agita las capas de aire y pone en marcha corrientes de viento y circulación oceánica, mientras por encima de las nubes se extiende un cielo que, más allá del resplandor diurno, conduce directamente a una oscuridad muy fría. Al caer la noche, la parte del planeta que deja de recibir luz directa de la estrella comienza a perder calor hacia el espacio, y la atmósfera actúa como una capa reguladora que modera la rapidez con la que esta energía se escapa. Gases, nubes y partículas en suspensión absorben una fracción de la radiación infrarroja emitida por la superficie y la reemiten en todas direcciones, lo que mantiene la temperatura en un intervalo relativamente estable y crea una diferencia clara entre el interior del sistema climático y el entorno cósmico casi helado. Sobre los océanos, la superficie del agua almacena una cantidad importante de calor durante el día y lo libera de manera más lenta durante la noche, de modo que la temperatura marina cambia con menos rapidez que la de los continentes. Esta capacidad de almacenamiento suaviza los contrastes térmicos y crea un sistema de circulación donde corrientes cálidas y frías redistribuyen energía alrededor del planeta, mientras la atmósfera superior intercambia calor con las capas más bajas a través de movimientos verticales. A gran altitud el aire se hace más tenue y la temperatura desciende. Allí la radiación térmica saliente escapa con mayor facilidad al espacio que permanece cercano a la temperatura marcada por el fondo cósmico de microondas, una radiación muy fría que llena el universo y que sigue bajando de temperatura de manera lenta a medida que el cosmos se expande. La diferencia entre la temperatura de la superficie y la del entorno espacial permite que el planeta continúe radiando energía hacia afuera. Día tras día y noche tras noche, el equilibrio de entrada y salida de radiación mantiene un estado casi estacionario, mientras la estrella se mantiene estable, pero el resultado neto, visto a escalas cosmológicas, es que una parte de la energía nuclear producida en el interior estelar se convierte en calor superficial y luego en radiación infrarroja que abandona el planeta y se suma al fondo lumínico del universo. En las regiones polares, donde la incidencia de la luz estelar es menor y las superficies están cubiertas de hielo o nieve,
el albedo es más alto y una fracción considerable de la radiación incidente se refleja de nuevo hacia el espacio. Estas zonas actúan como espejos que devuelven luz en lugar de transformarla completamente en calor, y al hacerlo contribuyen de manera distinta al balance energético global del planeta, aunque el destino último de esa energía reflejada sigue siendo el vacío en expansión, donde los fotones continuarán su viaje mientras se estiran y se enfrían. Sobre continentes desiertos y bosques, la radiación que no se refleja penetra en el suelo o es absorbida por la vegetación y por las capas superficiales, elevando la temperatura del aire cercano y generando corrientes convectivas que transportan calor hacia arriba. Al mismo tiempo, la humedad se evapora y asciende para formar nubes que a su vez pueden reflejar parte de la luz entrante y bloquear parte de la luz saliente, creando un entramado complejo de procesos que redistribuyen la energía antes de que ésta abandone el planeta. Desde la perspectiva del universo, este conjunto de ciclos constituye un mecanismo para transformar radiación concentrada en un flujo más difuso y frío que finalmente escapa hacia el espacio profundo. Fotones que llegan con longitudes de onda cortas desde la estrella salen después como radiación infrarroja de mayor longitud de onda, acercándose poco a poco a las temperaturas del entorno cósmico que desciende con el tiempo. En las noches despejadas, cuando la atmósfera permite ver más allá de las capas de nubes, el cielo muestra estrellas y bandas luminosas de la galaxia dispersas sobre un fondo oscuro que domina la mayor parte de la bóveda. Ese fondo indica la presencia de un espacio prácticamente vacío en el que la temperatura es muy baja y donde la radiación que no está ligada a cuerpos cercanos se distribuye como un resplandor tenue que llena todo el cosmos. A escala planetaria, la presencia de esa oscuridad fría significa que siempre existe un camino para que el calor se pierda, ya sea por radiación directa desde la superficie y la atmósfera o a través de la emisión de luz desde los bordes superiores de las nubes y las capas más altas del aire. Mientras la estrella siga aportando energía, el planeta mantiene un equilibrio dinámico, pero la tendencia general desde la perspectiva cósmica sigue siendo que la energía fluye desde regiones más calientes y estructuradas hacia el fondo general más frío. Con el paso de intervalos de tiempo muy largos, la luminosidad de la estrella cambia y con ella cambian las zonas en las que un planeta presenta condiciones moderadas. Si la estrella aumenta su brillo, las regiones templadas pueden desplazarse hacia latitudes y órbitas diferentes, alterando el patrón de hielo, océanos líquidos y atmósferas estables, mientras el flujo de energía desde el mundo hacia el espacio continúa. En un futuro lejano, cuando las estrellas del tipo del actual hayan agotado su combustible y pasen a ser objetos más fríos y menos luminosos, la cantidad de energía que llega a las superficies planetarias disminuirá y el contraste entre día y noche se atenuará hasta que muchos mundos queden dominados por temperaturas cercanas a las del entorno cósmico, con atmósferas delgadas o ausentes y con superficies que irradian un calor residual cada vez menor. Sin embargo, incluso sin adelantar detalles de esos estados extremos, la visión de un planeta actual ya muestra el patrón fundamental, una superficie bañada por luz estelar que transforma energía nuclear en calor y movimiento, cubierta por una atmósfera que modula la salida de esa energía, apoyada sobre un interior que todavía conserva calor de formación y desintegración radiactiva, todo ello inmerso en un universo amplio, oscuro y frío que recibe la energía radiada y la incorpora a un fondo de luz cada vez más diluido. En esta escala, el enfriamiento del universo se siente a través de la existencia de un entorno térmico que actúa como sumidero silencioso para toda la radiación que abandona el planeta, y la escena de un atardecer, de una noche despejada o de un amanecer se integra en la historia más amplia
en la que la última luz se atenúa de forma gradual, mientras el cosmos entero continúa su camino hacia temperaturas menores y hacia un brillo global más débil. En la franja donde la superficie de un planeta templado entra en contacto con la atmósfera baja, el enfriamiento general del universo se manifiesta como un intercambio constante entre la energía que llega desde la estrella y un entorno cósmico muy frío al que el planeta devuelve todo lo que irradia. Durante las horas de iluminación estelar, suelos, océanos y vegetación absorben fotones de alta energía relativa y los convierten en calor o en energía química. Cuando la luz disminuye, esa energía acumulada se libera de nuevo hacia el aire y después hacia el espacio, siempre en dirección a un fondo oscuro, cuya temperatura marca el punto de referencia más bajo. Los ciclos diarios y estacionales de temperatura surgen de la rotación del planeta y de la inclinación de su eje, que modifican la intensidad con la que la luz incide sobre cada región, de modo que el ecuador recibe más energía promedio que los polos y los continentes reaccionan con cambios más bruscos que los océanos. Sobre esta base se organizan vientos, nubes y corrientes que intentan equilibrar los contrastes térmicos sin alterar el hecho esencial de que toda la energía procedente de la estrella acabará radiándose al exterior. En los bosques, las copas de los árboles crean capas de sombra, donde el aire se mantiene más fresco durante el día y más templado por la noche. La evaporación de agua, a través de hojas y suelos húmedos, consume parte del calor absorbido y lo almacena en vapor que asciende y forma nubes, las cuales reflejan una fracción de la radiación entrante y limitan la salida directa de radiación infrarroja, retrasando pero no deteniendo la transferencia de energía hacia el espacio. En las praderas y desiertos donde la vegetación es escasa, la superficie se calienta con rapidez bajo la luz estelar y se enfría con la misma rapidez cuando el planeta gira hacia la sombra, lo que genera gradientes verticales intensos que impulsan movimientos ascendentes de aire. Estos movimientos elevan el calor hacia capas más altas, donde la densidad del gas es menor y la radiación térmica se escapa con más facilidad hacia el entorno cósmico frío. Sobre los océanos, la combinación de corrientes superficiales y profundas transporta calor desde regiones cálidas hacia latitudes frías, y esta redistribución mitiga parte de la desigualdad en la recepción de energía. Al liberar calor al aire de zonas frías, la superficie marina alimenta nubes y tormentas que a su vez devuelven parte de esa energía al espacio en forma de radiación infrarroja emitida desde niveles altos de la atmósfera. El hielo y la nieve añaden otro matiz al balance, porque reflejan una porción significativa de la luz incidente antes de que se convierta en calor, de modo que ese flujo luminoso vuelve casi intacto al espacio y se integra directamente en el fondo de radiación que llena el universo. La fracción restante se utiliza para fundir, sublimar o calentar el hielo y el aire cercano, y también terminará convertida en radiación térmica que abandona el planeta. La biosfera entera puede entenderse como una capa de transformación de energía en la que la luz se utiliza para impulsar reacciones químicas en plantas, microorganismos y otros seres vivos, pero incluso la energía almacenada en tejidos y compuestos orgánicos se disipa al final como calor cuando los organismos respiran, se mueven o se descomponen, de manera que el flujo total desde la estrella hacia el fondo cósmico solo se retrasa, nunca se invierte. Durante la noche, cuando cesa la entrada directa de fotones estelares, la atmósfera se convierte en la principal mediadora de la pérdida de energía, porque absorbe parte de la radiación infrarroja emitida por la superficie y la reemite tanto hacia arriba como hacia abajo. Una atmósfera densa con ciertos gases puede elevar la temperatura media de la superficie respecto a un mundo desnudo, pero la energía atrapada no desaparece
sino que se libera gradualmente hacia el espacio hasta que el balance entre entrada y salida se restablece. Vista desde una escala superior, la interfaz entre superficie, agua y atmósfera es una franja muy delgada sobre un planeta pequeño en comparación con el tamaño del universo, y sin embargo en ella se degrada una fracción apreciable de la energía emitida por la estrella que abandona el sistema en forma de radiación más fría y uniforme. Con intervalos de tiempo largos, variaciones en la órbita, en la inclinación del eje o en la actividad de la estrella desplazan hielos, bosques y mares, generando eras más frías o más cálidas. Pero cada episodio climático sigue ajustado al mismo esquema. Energía que llega desde una fuente caliente concentrada, pasa por ciclos atmosféricos y biológicos y termina en un entorno cósmico que actúa como sumidero casi inagotable. Desde la perspectiva del universo, los atardeceres, las tormentas y las estaciones de un planeta son manifestaciones locales de un proceso más amplio en el que la última luz estelar que alimenta climas y ecosistemas se transforma en radiación cada vez más suave y de mayor longitud de onda, lista para mezclarse con el fondo casi oscuro que se extiende más allá de las nubes y que continúa enfriándose mientras el cosmos se expande. En el interior de los organismos vivos que habitan la delgada capa de la biosfera, el enfriamiento general del universo se percibe como un flujo continuo de energía que entra y sale siempre con el espacio frío como referencia última. Cada forma de vida depende de manera directa o indirecta de la luz que una estrella emite y que llega al planeta como una corriente de fotones que pronto se transforma en calor, movimiento y estructuras químicas complejas. Las plantas, las algas y muchas bacterias capturan parte de esa luz en la superficie del planeta y la convierten en energía química almacenada en enlaces que sostienen tejidos y permiten procesos internos. Sin embargo, incluso esta energía aparentemente retenida sigue un camino que conduce al entorno cósmico frío, porque en cada respiración, en cada reacción metabólica, una fracción se libera como calor que abandona el organismo y pasa al aire, al agua o al suelo, antes de escapar, finalmente como radiación hacia el espacio. En los animales y otros seres que no utilizan la luz de manera directa, la dependencia de la radiación estelar se manifiesta a través de la cadena alimentaria, porque la energía atrapada por los organismos fotosintéticos se transmite a través de redes de consumo, descomposición y reciclaje. Movimientos musculares, latidos de corazones, corrientes nerviosas y procesos de reparación de tejidos implican una conversión constante de energía química en calor, que se dispersa primero en el interior del organismo y después se cede al entorno inmediato. Cada célula de un organismo mantiene su propio equilibrio térmico y energético, en el que moléculas de nutrientes se descomponen en pequeñas etapas coordinadas para liberar energía controlada. Parte de esa energía impulsa bombas iónicas, síntesis de nuevas moléculas y mantenimiento de estructuras internas. Pero otra parte se disipa como calor microscópico, que atraviesa membranas, fluye hacia líquidos corporales y continúa su viaje hacia el exterior del cuerpo. El contraste entre el interior cálido de un organismo y el ambiente que lo rodea se mantiene gracias a una entrada constante de energía, por ejemplo, en forma de alimento o de luz absorbida. No obstante, el contacto final de esa energía con el universo ocurre cuando se transforma en radiación infrarroja, emitida por la piel, por las hojas o por cualquier superficie expuesta que se dirige hacia un cielo donde la temperatura del fondo cósmico marca el nivel más bajo. Los ciclos de día y noche que en la superficie del planeta determinan variaciones de temperatura y de luz, se reflejan en los ritmos internos de los organismos que ajustan sus relojes biológicos para anticipar los momentos de máxima entrada de energía y los de mayor pérdida. Durante el día, la actividad metabólica puede aumentar para aprovechar la abundancia de recursos,
mientras que durante la noche muchos seres reducen su actividad, bajan su consumo de energía y permiten que la temperatura corporal descienda ligeramente, acercándose un poco más al entorno, aunque sin llegar nunca a igualarlo, mientras exista una fuente de energía disponible. En ciertos organismos, como los que hibernan o entran en estados de letargo profundo, esta aproximación al entorno es más marcada y la temperatura interna se acerca de manera controlada a la del ambiente para minimizar la pérdida de energía. Incluso en estos casos, el intercambio con el espacio frío continúa porque la radiación térmica no se detiene y los cuerpos siguen emitiendo fotones de baja energía hacia el exterior. En ecosistemas completos donde múltiples especies interactúan, la energía que entra procedente de la luz estelar circula a través de una red de transferencias y transformaciones, pero en cada nivel trófico se pierde una parte significativa como calor. Así, desde productores hasta descomponedores, la estructura ecológica entera actúa como un intermediario entre la estrella caliente y el universo frío, degradando gradualmente la energía que comenzó como radiación concentrada en la superficie de una esfera luminosa lejana. El fondo cósmico de radiación, aunque extremadamente tenue, forma parte del entorno térmico último de estos procesos, porque representa el nivel al que tendería la temperatura de la materia en ausencia de fuentes locales de energía. Mientras la estrella permanezca activa y el planeta retenga atmósfera y océanos, los organismos pueden mantener un diferencial de temperatura respecto a ese fondo, pero el flujo general sigue la misma dirección de las zonas calientes, donde se producen reacciones nucleares hacia la oscuridad fría que rodea al planeta y a sus habitantes. En el interior de los cuerpos, los órganos que regulan la temperatura, como sistemas circulatorios y capas aislantes, trabajan para mantener condiciones relativamente estables, a pesar de los cambios del entorno. Sin embargo, cualquier exceso de calor producido por el metabolismo debe ser evacuado, ya sea mediante evaporación, conducción al aire o al agua, o emisión directa de radiación, porque el universo ofrece un sumidero prácticamente ilimitado al que esa energía puede escapar. Con el paso de escalas de tiempo más largas, la disponibilidad de energía para los ecosistemas depende de la estabilidad de la estrella y de la cantidad de materia utilizable que queda en el sistema planetario. Mientras esta fuente permanezca, los organismos continúan adaptándose a variaciones en clima, luz y temperatura, pero en términos cosmológicos, todos estos ajustes representan episodios transitorios en una historia en la que la energía se reparte y se enfría. Desde la perspectiva del universo, la vida es un proceso que organiza la energía en patrones precisos y temporales dentro de un entorno que tiende al equilibrio térmico. Sin embargo, incluso esa organización requiere un flujo constante desde una fuente caliente hacia un sumidero frío, y ese sumidero es el espacio que rodea al planeta, impregnado por una radiación de fondo cuya temperatura desciende muy lentamente. Cada pulso de energía que atraviesa una cadena de reacciones biológicas, cada molécula que se crea y se descompone, cada gradiente que se mantiene a través de una membrana, contribuye paso a paso a este proceso de disipación hacia el cosmos. La última luz que alimenta los ecosistemas se transforma en un resplandor infrarrojo que se debilita mientras se aleja del planeta, hasta confundirse con el fondo casi uniforme que ocupa todo el universo. Así, en el nivel de los organismos y de las redes de vida, el enfriamiento del universo se expresa como una historia de entrada, uso y liberación de energía, en la que la luz que da forma a la biosfera termina siempre su recorrido en el mismo destino que comparten todas las formas de radiación, un espacio en expansión donde la temperatura baja de manera lenta y la luz, al estirarse, se vuelve cada vez más tenue. Dentro de cada organismo, el nivel celular ofrece una visión concentrada
de cómo la energía procedente de la luz estelar se transforma y finalmente se disipa en un universo que se enfría. Cada célula funciona como un sistema organizado que se mantiene lejos del equilibrio térmico gracias a un flujo constante de materia y energía que entra y sale. En el interior de esta unidad básica de vida, membranas, orgánulos y redes de moléculas trabajan de manera coordinada para convertir nutrientes en energía utilizable, almacenar parte de ella de forma temporal y ceder el resto como calor al medio cercano. La fuente remota sigue siendo la estrella, pero en este nivel la conexión con el cosmos se expresa a través de gradientes microscópicos de concentración y de temperatura que se sostienen mientras haya alimento y condiciones adecuadas. La membrana que rodea la célula separa un interior rico en moléculas complejas de un exterior, donde la composición es distinta y donde la temperatura refleja el clima del planeta. Proteínas incrustadas en esa membrana controlan qué sustancias entran y cuáles salen. Utilizan energía para bombear iones contra sus gradientes naturales y crean diferencias eléctricas y químicas que permiten transmitir señales, almacenar información y realizar trabajo mecánico a escala muy pequeña. Cada vez que una de estas bombas actúa, una parte de la energía química contenida en los nutrientes se convierte en formas de energía útiles para la célula y otra parte se libera como calor que atraviesa la membrana y se integra en el ambiente inmediato, contribuyendo de manera diminuta pero constante al proceso general por el cual el planeta pierde energía hacia el espacio frío. En el citoplasma muchas reacciones ocurren al mismo tiempo, organizadas en rutas que descomponen azúcares lípidos y otras moléculas en fragmentos más simples. En cada etapa, la energía se reparte entre enlaces químicos recién formados y movimiento térmico, de modo que las moléculas vibran, giran y chocan entre sí, elevando la temperatura local antes de que ese exceso se distribuya hacia afuera. Orgánulos especializados en la respiración celular toman fragmentos de carbono y los oxidan en presencia de oxígeno. Liberan energía que se captura de manera transitoria en moléculas portadoras y después se utiliza para impulsar procesos que requieren trabajo, como la síntesis de nuevas proteínas, el transporte de sustancias y el mantenimiento de estructuras internas. Ninguna de estas capturas es perfecta. Una fracción de la energía se escapa como calor en cada etapa, de modo que la célula, vista como un sistema termodinámico, actúa como un transformador que toma energía con menor entropía, la utiliza para ordenar componentes y funciones, y la devuelve en forma de calor que aumenta la entropía del entorno, contribuyendo así al enfriamiento global. Incluso en seres unicelulares, que flotan en el agua o se desplazan sobre superficies húmedas, el patrón se repite: luz que llegó alguna vez desde la estrella atrapada en moléculas orgánicas o en gradientes químicos. Se utiliza para impulsar movimientos de flagelos, cambios de dirección, división celular y reparación de daños. Y al final de cada ciclo el saldo neto es una cantidad de calor liberada al entorno inmediato. Las corrientes de agua, el aire y el suelo transportan ese calor desde la escala microscópica hasta la escala superficial del planeta, donde se suma al balance general que ya tiende hacia el espacio. De este modo, cada célula, por insignificante que parezca, frente a galaxias y cúmulos, participa en el mismo flujo de energía que caracteriza al universo en su conjunto. En organismos formados por muchas células, cada tejido representa una organización particular de estos procesos elementales. Células musculares convierten energía química en contracciones que permiten movimiento. Células nerviosas mantienen diferencias eléctricas a lo largo de sus membranas para transmitir señales rápidas, y células de defensa movilizan recursos para proteger al organismo frente a agentes externos.
En todos los casos, la energía que sostiene estas funciones proviene de nutrientes cuya existencia se relaciona, en última instancia, con la luz que alimentó a los productores primarios. Cuando la función termina, la energía que no queda retenida en nuevas estructuras se transforma en calor que se entrega al entorno próximo. La respiración colectiva de los tejidos visible a escala macroscópica, como consumo de oxígeno y liberación de dióxido de carbono y calor, resume el resultado acumulado de muchas reacciones microscópicas que degradan moléculas orgánicas y reparten energía entre trabajo útil y movimiento térmico. Este calor abandona el cuerpo y pasa al aire o al agua, y desde allí continúa su camino hacia las capas más altas de la atmósfera y hacia el espacio. Con escalas de tiempo más largas, la capacidad de las células para mantener sus gradientes y estructuras depende de la continuidad en el suministro de energía y de materia, que a su vez depende de la estabilidad de la estrella y del clima del planeta. Cambios en la luminosidad estelar en la órbita planetaria o en la composición de la atmósfera modifican la cantidad de energía disponible para las redes celulares, y las especies que habitan la biosfera responden con adaptaciones que ajustan sus procesos internos a los nuevos niveles energéticos. Sin embargo, en perspectiva cósmica, incluso estas adaptaciones representan ajustes temporales dentro de un marco más amplio en el que, a medida que el universo se enfría y la radiación de fondo desciende en temperatura, los contrastes que permiten la existencia de gradientes fuertes se vuelven menos frecuentes. La célula sigue siendo un ejemplo de orden local sostenido por un flujo continuo de energía, pero su funcionamiento está inscrito en una narrativa donde toda la energía que utiliza procede en última instancia de procesos nucleares en estrellas y termina como calor que se disipa en un cosmos en expansión. Cuando se considera el conjunto de todas las células de todos los organismos de un planeta, la cantidad de energía transformada a cada momento es considerable, pero el destino final de esa energía es el mismo que el de la luz que cruzó el vacío intergaláctico: convertirse en parte de un fondo de radiación cada vez más homogéneo y frío, mientras la última luz directa de muchas estrellas se desvanece y la materia viva que alguna vez brilló con actividad metabólica intensa se integra paso a paso en el proceso general de enfriamiento que define la historia térmica del universo observable. En la escala molecular dentro de cada célula, el enfriamiento general del universo se refleja en la manera en que las moléculas intercambian energía entre sí y con el entorno inmediato, mientras continúan participando en un flujo que en última instancia conduce al espacio frío que rodea al planeta. Proteínas, lípidos, azúcares y ácidos nucleicos se mueven, giran y vibran en un medio acuoso, donde la temperatura local determina la intensidad de esos movimientos, y esa temperatura está fijada por el equilibrio entre el calor producido por el metabolismo y el calor cedido al exterior. En los complejos que transforman nutrientes en energía utilizable para la célula, la energía química se canaliza a través de una serie de pasos cuidadosamente organizados: electrones que se transfieren de una molécula a otra, gradientes de protones que se establecen a través de membranas internas compuestos ricos en energía, que se cargan y descargan como pequeñas baterías. En cada uno de estos pasos, una fracción de la energía se pierde como calor, que se difunde a través del líquido intracelular y se suma al balance térmico del organismo. Las enzimas actúan como catalizadores que reducen las barreras energéticas de las reacciones, permitiendo que procesos que serían muy lentos a la temperatura del entorno ocurran con rapidez suficiente para sostener la vida. Sin embargo, la función de estas moléculas no elimina la disipación, solo la distribuye en etapas más controladas, de manera que el calor se libera de forma gradual, en lugar de hacerlo en un único salto brusco. Cada unión y separación de moléculas en los complejos proteicos
Cada cambio de conformación que impulsa un transporte o una síntesis implica un reajuste en la distribución de energía interna, con parte de esa energía convertida en vibración térmica que se transmite al agua y a otras moléculas vecinas, las cuales a su vez transfieren pequeñas porciones de energía hacia regiones algo más frías, en un proceso que difunde el calor desde los centros de reacción hacia el resto de la célula. En los sistemas que generan gradientes como las cadenas de transporte de electrones, la energía se emplea para bombear iones y crear diferencias de concentración a ambos lados de una membrana. Estas diferencias representan una forma ordenada de energía que puede utilizarse más tarde para sintetizar compuestos ricos en energía o para impulsar el movimiento de otras sustancias, pero también están sometidas a la tendencia a igualarse, y esa igualación se produce liberando calor al líquido que rodea la membrana. El medio acuoso en el que se encuentran estas estructuras moleculares actúa como un amortiguador térmico, distribuyendo el calor y manteniendo la temperatura dentro de un intervalo relativamente estrecho, siempre que el entorno externo proporcione una vía eficaz para disipar el exceso. Esa vía conduce desde el interior de la célula hacia el fluido extracelular, desde allí hacia el tejido, luego hacia la superficie del organismo y finalmente hacia la atmósfera y el espacio donde la radiación emitida se desliza hacia un fondo cósmico que desciende en temperatura. La organización de las moléculas en estructuras como membranas, filamentos y complejos multiproteicos muestra cómo la energía puede mantenerse en formas ordenadas durante cierto tiempo, pero cada uno de estos órdenes locales requiere un gasto continuo de energía para formarse y repararse, y ese gasto añade nuevas cantidades de calor al entorno, reforzando el proceso general por el que la energía concentrada se degrada y se dispersa. Incluso en las moléculas de información como los ácidos nucleicos, la síntesis de nuevas cadenas y la corrección de errores implican reacciones que liberan calor, y las proteínas que leen y copian esta información dependen de gradientes químicos y de moléculas energéticas, cuya formación también ha implicado una disipación previa. Así, la conservación de estructuras informacionales dentro de la célula está vinculada de manera íntima a un flujo continuo de energía desde estados de menor entropía hacia estados de mayor entropía con el espacio frío como destino final. En los motores moleculares que desplazan cargas a lo largo de filamentos o que hacen girar estructuras internas, la energía química se transforma de manera directa en movimiento mecánico a escala nanométrica. Estos motores avanzan en pasos discretos, impulsados por cambios de conformación que ocurren al unir y separar moléculas de alta energía, y cada paso libera calor que se suma al entorno acuoso, de manera que el trabajo realizado se acompaña siempre de una contribución a la disipación. La temperatura local condiciona la eficiencia de estos procesos, porque un medio demasiado frío ralentiza las colisiones moleculares y un medio demasiado caliente desestabiliza las estructuras delicadas. La célula mantiene su rango de operación gracias a intercambios de calor con el resto del organismo y en última instancia con el entorno planetario, que a su vez intercambia energía con la atmósfera y con el espacio exterior. En esta escala, el enfriamiento del universo aparece como el contexto en el que la temperatura del fondo cósmico establece un nivel muy bajo hacia el que tendería la materia en ausencia de fuentes locales de energía, mientras que las reacciones metabólicas introducen pequeños focos de mayor temperatura que para mantenerse deben estar conectados a una salida de calor. Sin esa salida los gradientes se desharían y las estructuras perderían su organización. A medida que se considera el conjunto de todas las moléculas en una célula y de todas las células en un organismo, se observa que la energía que alguna vez fue luz concentrada en la superficie de una estrella
se reparte en innumerables transiciones químicas, movimientos y reorganizaciones hasta transformarse en un campo térmico que se extiende desde las escalas moleculares hasta las escalas planetarias y que termina radiando hacia el universo. De este modo, el nivel molecular completa un tramo esencial de la ruta, desde la luz estelar hasta la radiación fría que llena el espacio, y muestra cómo incluso en los detalles más finos de la materia organizada, el universo en enfriamiento impone una dirección al flujo de energía en la que la última luz se va fragmentando en procesos cada vez más pequeños, hasta fundirse con el fondo oscuro que domina a gran escala. En la escala atómica, el enfriamiento general del universo se expresa en la forma en que los átomos y los iones intercambian energía con la radiación que los rodea y con las partículas vecinas, mientras las temperaturas características del cosmos descienden de manera lenta. Cada átomo está formado por un núcleo muy denso, rodeado por una nube de electrones, y los niveles de energía permitidos para esos electrones determinan qué fotones puede absorber o emitir la partícula. Cuando un fotón con la energía adecuada incide sobre el átomo, un electrón puede pasar de un nivel más bajo a uno más alto, y cuando ese electrón regresa a un nivel inferior, el átomo emite de nuevo un fotón que transporta la diferencia de energía entre ambos estados. En un gas caliente, las colisiones frecuentes entre átomos e iones excitan estos niveles con facilidad, de modo que las partículas intercambian energía de manera continua entre el movimiento térmico y la radiación emitida o absorbida. En cambio, en un gas frío y poco denso, las colisiones son más raras y la mayoría de los átomos permanecen en sus estados de energía más bajos, emitiendo y absorbiendo sobre todo fotones de energía pequeña. A medida que el universo se expande y se enfría, la radiación de fondo que llena el espacio pierde energía y su distribución se desplaza hacia longitudes de onda cada vez más largas, de modo que el número de fotones capaces de excitar transiciones de alta energía en los átomos disminuye. Como resultado, la materia tiende a un estado en el que las excitaciones atómicas son menos frecuentes y en el que las interacciones más comunes implican cambios de energía pequeños. En las nubes de gas que quedan entre galaxias, los átomos neutros y los iones ligeros intercambian energía con la radiación de su entorno, pero con el paso del tiempo, las fuentes intensas se vuelven menos abundantes y el equilibrio se desplaza hacia temperaturas más bajas. Los átomos pierden energía mediante la emisión de fotones que abandonan la nube y se añaden al mar de radiación que recorre el espacio, y el gas se enfría salvo cuando algún proceso local inyecta energía de nuevo. En regiones cercanas a estrellas activas, la radiación mantiene átomos e iones en estados de energía más altos, pero incluso allí, la energía que estos absorben termina reemitida en forma de fotones que se dispersan hacia direcciones aleatorias y que con frecuencia ya no regresan al sistema local. En la materia sólida, donde los átomos ocupan posiciones casi fijas en redes cristalinas o en estructuras amorfas, la energía térmica se manifiesta como vibraciones colectivas de la red, en las que los átomos oscilan alrededor de sus posiciones de equilibrio. Estas oscilaciones transportan calor desde regiones más calientes hacia regiones más frías, y en la superficie del material, la energía vibratoria se convierte en fotones infrarrojos que se emiten hacia el entorno. A medida que la temperatura desciende, se forman estructuras estables en las que los átomos ocupan configuraciones de energía más baja. Incluso así, mientras quede una diferencia de temperatura entre un objeto y el espacio que lo rodea, los átomos de su superficie siguen emitiendo radiación que tiende a igualar el estado térmico con el del entorno. En el interior de planetas y estrellas, las presiones y temperaturas elevadas fuerzan a los átomos y a los núcleos a estados distintos, pero el principio básico permanece. La energía almacenada en la organización de la materia
se convierte en radiación que en última instancia escapa hacia el espacio y se suma a un fondo que se enfría. Incluso los procesos nucleares que transforman núcleos ligeros en núcleos más pesados liberan su energía en forma de partículas y fotones que terminan interactuando con los átomos del entorno y que después de una cadena de colisiones y conversiones se convierten en luz de menor energía que se irradia hacia el exterior. En etapas futuras de la historia cósmica, cuando la mayoría de las estrellas haya agotado su combustible y queden sobre todo remanentes densos y materia más fría, la física atómica seguirá gobernando la forma en que esos restos intercambian energía con el espacio. Núcleos que se desintegran de manera lenta, electrones atrapados en niveles ligados o en estados degenerados, y átomos dispersos en nubes tenues, continuarán emitiendo fotones que se añaden a un campo de radiación cada vez más homogéneo y frío. Desde la perspectiva del universo, cada transición atómica contribuye a la tendencia general hacia un reparto más uniforme de la energía, y la suma de muchos procesos microscópicos da lugar al cuadro macroscópico de un cosmos en expansión, donde la temperatura media desciende y donde la luz se desplaza hacia longitudes de onda tan largas que se confunden con un fondo oscuro. En esta escala, el enfriamiento del universo aparece como un ajuste gradual en la ocupación de niveles de energía atómicos, en el que los estados excitados se vuelven menos frecuentes y la materia adopta configuraciones cada vez más cercanas a las de mínima energía compatible con las condiciones del entorno, mientras la radiación liberada por cada relajación se integra en un campo de fotones que al estirarse por la expansión hace que la última luz se atenúe con el paso de tiempos inmensos. En la escala nuclear, el enfriamiento general del universo se refleja en cómo la energía contenida en los núcleos atómicos se libera de manera gradual a través de procesos que transforman materia compacta en radiación que termina mezclándose con el fondo frío del cosmos. Cada núcleo está compuesto por protones y neutrones unidos por interacciones intensas que almacenan una cantidad considerable de energía de enlace, y la historia térmica del universo incluye la lenta conversión de parte de esa energía en fotones y partículas ligeras. En las etapas tempranas del cosmos, cuando la temperatura media era mucho más alta, colisiones frecuentes entre partículas permitían fusiones y desintegraciones nucleares en abundancia. Pero en la época actual, la mayor parte de esa actividad se concentra en el interior de las estrellas y en algunos procesos de alta energía, mientras que el medio intergaláctico permanece demasiado frío y disperso para sostener reacciones nucleares frecuentes. Dentro de una estrella activa, núcleos ligeros se fusionan para formar núcleos más pesados, y la diferencia de energía entre el estado inicial y el estado final se libera en forma de fotones de alta energía y de partículas que transportan energía hacia las capas externas. Esos fotones sufren múltiples interacciones, pierden parte de su energía en cada paso y finalmente emergen como luz que viaja hacia el espacio, donde la expansión del universo la estira y la enfría hasta integrarla en un fondo de radiación más suave. En el interior de estrellas masivas, cadenas de reacciones nucleares producen elementos cada vez más pesados, hasta alcanzar configuraciones en las que ya no resulta eficiente extraer más energía mediante fusión, y en ese punto el equilibrio gravitatorio se vuelve inestable. El colapso y, en muchos casos, la explosión posterior dispersan núcleos nuevos en el medio interestelar, liberan una cantidad intensa de radiación en un intervalo breve y de nuevo añaden fotones energéticos que con el tiempo se transforman en radiación de menor temperatura mientras se propagan por el cosmos en expansión. Una vez que los núcleos pesados se han formado y distribuido, comienzan procesos más lentos de desintegración radiactiva que convierten núcleos inestables en configuraciones más estables
mediante la emisión de partículas y fotones que llevan consigo la energía sobrante. Estas emisiones calientan el entorno inmediato, excitan átomos y moléculas, y en última instancia terminan también en forma de radiación térmica que escapa hacia el espacio. Cada paso de esta desintegración nuclear disminuye la cantidad de energía disponible para procesos futuros y contribuye de manera incremental a la tendencia general hacia estados de menor energía y mayor uniformidad. En el interior de planetas y cuerpos rocosos, la desintegración de núcleos radiactivos mantiene una fuente de calor interna que puede sostener actividad geológica durante periodos prolongados, pero incluso este calor acaba por perderse mediante conducción y convección hacia la superficie, desde donde se irradia al espacio. Así la energía nuclear que alguna vez estuvo concentrada en elementos radiactivos se convierte en parte del flujo térmico que abandona el cuerpo y se suma al enfriamiento global. En remanentes estelares densos como enanas blancas y estrellas de neutrones, la mayor parte de la energía nuclear accesible ya se ha liberado en forma de luz y partículas durante fases anteriores, y lo que permanece es materia en estados muy ligados que emite radiación de manera lenta. Estos objetos calientes se enfrían radiando hacia el espacio durante intervalos de tiempo muy largos, de modo que su brillo disminuye hasta que se convierten en cuerpos oscuros que intercambian energía, sobre todo a través de emisiones débiles y lentas. En los núcleos dispersos del medio interestelar e intergaláctico, la actividad nuclear residual consiste en desintegraciones aisladas y en interacciones poco frecuentes con rayos cósmicos de alta energía que pueden fragmentar núcleos o inducir nuevas emisiones. No obstante, la tasa global de estas transformaciones es baja y su contribución al balance de energía del universo se reparte en escalas de tiempo tan extensas que se integra en la evolución lenta del fondo de radiación. La teoría física describe también procesos de desintegración extremadamente lentos, con tiempos característicos que superan con mucho la edad actual del universo, en los que ciertos núcleos pesados o ciertas partículas asociadas a la materia bariónica podrían transformarse en estados más ligeros y liberar energía adicional. Aunque la existencia y la importancia de algunos de estos procesos no se han determinado por completo, los modelos que los incorporan muestran una dirección clara. La energía nuclear disponible tiende a convertirse muy gradualmente en radiación, que contribuye a un fondo cada vez más frío y homogéneo. En todos estos casos, desde la fusión estelar rápida hasta la desintegración lenta de núcleos dispersos, el resultado neto es la transferencia de energía desde formas concentradas en el interior de partículas ligadas hacia campos de radiación que se extienden por el espacio. Cada fotón emitido en una transición nuclear, cada partícula que transporta energía desde un núcleo hacia el medio circundante, prolonga el proceso por el cual el universo avanza hacia configuraciones de menor contraste energético. A medida que el tiempo cósmico progresa, la fracción de energía que permanece atrapada en núcleos, capaces de liberar cantidades significativas de energía, disminuye, mientras que la fracción convertida en radiación de baja energía aumenta y se mezcla con la radiación de fondo que llena el cosmos. Desde la perspectiva de la historia térmica universal, la escala nuclear representa un tramo en el que los mecanismos de liberación de energía se hacen más detallados y lentos, pero no cambian la dirección general. La energía que comenzó organizada en reacciones intensas en estrellas jóvenes y núcleos recién formados, fluye paso a paso hacia un campo de radiación que se estira con la expansión y se enfría de modo que la última luz asociada a transformaciones nucleares termina por atenuarse y se funde con el resplandor tenue que domina muy grandes escalas en un universo que continúa su enfriamiento. En la escala de las partículas elementales,
El enfriamiento general del universo se manifiesta como un descenso gradual en la energía media de los fotones neutrinos y otras partículas ligeras que llenan el espacio, mientras las interacciones que alguna vez fueron frecuentes se vuelven cada vez más raras. La materia visible está compuesta en última instancia por quarks y electrones organizados en protones, neutrones y átomos, pero alrededor y entre estas estructuras permanece un fondo de partículas y campos que transportan energía en formas menos concentradas. Los fotones del fondo de radiación cósmica constituyen un componente importante de ese entorno, y su temperatura ya es muy baja en la época actual. A medida que el universo se expande, sus longitudes de onda se alargan y su energía disminuye, de modo que el mar de luz que alguna vez fue caliente y denso se transforma en un fondo cada vez más frío y tenue. Junto a estos fotones existe un fondo de neutrinos relictos, partículas casi sin masa, que apenas interactúan con la materia ordinaria. Estos neutrinos también se enfrían con la expansión y su energía media desciende mientras continúan atravesando galaxias, cúmulos y vacíos, contribuyendo a la historia térmica del cosmos, aunque resulten casi invisibles para los detectores actuales. Las partículas de materia oscura que dominan la masa de muchas estructuras participan en este proceso de enfriamiento de manera distinta, porque interactúan muy poco con la radiación y con la materia ordinaria. Sin embargo, su energía cinética se ajusta a las condiciones del universo en expansión, y las regiones donde se agrupan muestran movimientos internos que se amortiguan con el tiempo mediante procesos gravitatorios. En las zonas donde la densidad de materia es muy baja, los fotones y neutrinos viajan distancias enormes sin encontrar obstáculos, y su energía se reduce casi exclusivamente por el efecto de la expansión. En este régimen, el universo se asemeja a un medio donde la energía está distribuida en partículas de baja energía que rara vez colisionan y que avanzan por trayectorias casi libres. Cerca de las pocas fuentes que aún emiten radiación de alta energía, como ciertos restos estelares, o regiones donde se aceleran partículas, los fotones y otras partículas energéticas se suman temporalmente a este fondo. Pero una vez emitidos, también están sometidos al mismo destino: recorrer el espacio en expansión, ver alargadas sus longitudes de onda y contribuir al enfriamiento global. La teoría cuántica de campos describe estas partículas como excitaciones discretas de campos fundamentales que llenan todo el espacio. El enfriamiento del universo se puede entender en este marco como una disminución en la cantidad y energía de las excitaciones presentes, mientras los campos tienden a configuraciones de menor energía compatibles con las condiciones cosmológicas. En épocas tempranas, los campos se encontraban en estados excitados, y las temperaturas elevadas permitían la creación y destrucción frecuente de pares de partículas y antipartículas. En la actualidad, la energía disponible en el fondo cósmico es demasiado baja para que estos procesos ocurran de manera abundante, y la mayor parte de las partículas elementales existentes son remanentes de esos periodos más calientes o productos secundarios de procesos energéticos en astros concretos. En el vacío entre galaxias, el estado cuántico de los campos se aproxima a una configuración en la que las fluctuaciones de energía son pequeñas. Aún así, incluso este vacío contribuye a la dinámica del universo a través de una densidad de energía asociada que se relaciona con la expansión acelerada observada. Desde el punto de vista térmico, el resultado es que aunque el espacio esté lleno de campos y de partículas de baja energía, la temperatura efectiva del universo desciende y se acerca a valores donde la mayor parte de las excitaciones accesibles han sido ya liberadas. Las pocas partículas energéticas que aún se producen se enfrían por colisiones por radiación y sobre todo por el estiramiento del espacio, y sus trayectorias se extienden hasta que su energía se vuelve comparable a la del fondo dominante
En este nivel, el enfriamiento del universo se ve como la evolución de un gas de partículas hacia un estado en el que casi toda la energía se halla repartida en cuanta de muy baja energía que rara vez interactúan. Cada fotón que pierde energía por efecto de la expansión, cada neutrino relicto que continúa su viaje con menor energía, cada ajuste en la distribución de velocidades de las partículas de materia oscura contribuye a este cuadro de un cosmos donde la luz y las partículas ligeras dejan de jugar un papel importante en la dinámica local y pasan a formar un fondo casi uniforme. La última luz intensa emitida por estrellas discos de acreción y otros procesos astrofísicos extremos se integra paso a paso en este mar de partículas cada vez más frías, y el contraste entre focos luminosos y entorno oscuro disminuye. Así, en la escala de las partículas elementales y de los campos que las generan en el universo que se enfría, se describe como una transición desde un estado dominado por excitaciones frecuentes y energías altas hacia un estado en el que la energía se distribuye en formas casi imperceptibles, mientras las partículas continúan moviéndose a través de un espacio en expansión, donde la última luz visible se convierte de manera lenta pero inexorable en un fondo de radiación tan frío y tenue que apenas destaca sobre el silencio térmico del cosmos. En la escala más profunda de la descripción física, el enfriamiento general del universo se relaciona con la manera en que los campos fundamentales se acercan a configuraciones de energía cada vez más bajas, y con la forma en que la energía residual se reparte entre la radiación altamente diluida y unos pocos sistemas gravitatorios persistentes. En los modelos actuales de la física, la materia y la radiación se entienden como excitaciones de campos que llenan todo el espacio, y el vacío no es una ausencia total, sino un estado en el que estos campos adoptan valores estables compatibles con una energía mínima posible en las condiciones presentes del cosmos. Sobre ese fondo, las partículas y los fotones representan desviaciones localizadas que con el tiempo tienden a perder energía y a integrarse de nuevo en configuraciones más uniformes. El enfriamiento del universo se puede describir entonces como una disminución progresiva en el número y en la intensidad de esas excitaciones, mientras la energía disponible para crear nuevas desviaciones importantes se reduce. En épocas tempranas, la temperatura elevada permitía transiciones de fase y cambios en el estado de los campos, pero en la época actual, la mayoría de esas transiciones ya ha ocurrido y el sistema global avanza de manera lenta hacia estados donde casi toda la energía está contenida en formas muy suaves y homogéneas. La expansión del espacio desempeña un papel central en esta evolución porque estira las longitudes de onda de los fotones y modifica la densidad de energía de los campos. A medida que las distancias características aumentan, la energía asociada a la radiación disminuye y la temperatura efectiva del fondo cósmico baja, de modo que el conjunto de excitaciones electromagnéticas se desplaza hacia frecuencias cada vez menores. Paralelamente, los modelos cosmológicos indican que existe una contribución casi constante a la densidad de energía del universo, asociada a lo que se denomina energía oscura o constante cosmológica, cuya naturaleza precisa no está bien comprendida. Esta componente no se enfría con la expansión de la misma manera que la materia y la radiación, sino que permanece aproximadamente constante por unidad de volumen y como resultado domina la dinámica en la época actual e impulsa la expansión acelerada. Aunque la energía oscura no se asocia de manera directa a un proceso de enfriamiento clásico, su efecto es separar cada vez más las regiones del universo que no están unidas gravitatoriamente, lo que reduce la posibilidad de que nuevas interacciones concentren energía y facilita que la radiación existente se diluya. Las estructuras ligadas como galaxias y cúmulos que permanecen unidos quedan aisladas en un mar en expansión
donde las excitaciones de los campos se vuelven muy tenues. Dentro de estas islas gravitatorias, la energía restante continúa transformándose en formas cada vez menos concentradas. Por ejemplo, cuando agujeros negros emiten radiación a través de procesos cuánticos en sus horizontes, según predicen los modelos aceptados. Esta radiación muy débil y fría representa un mecanismo mediante el cual incluso sistemas extremadamente compactos pierden energía de manera lenta y contribuyen a un fondo de fotones de baja energía. En escalas de tiempo muy extensas, la mayor parte de la materia bariónica puede transformarse en remanentes cada vez más fríos, y en algunos escenarios se contempla la posible desintegración de protones y de otras partículas a lo largo de periodos que superan con mucho la edad actual del universo, aunque la existencia de esta desintegración no está confirmada. Si estos procesos ocurren, liberarían energía adicional en forma de partículas ligeras y radiación que también se dispersaría y se enfriaría con la expansión. Desde la perspectiva de los campos cuánticos, el estado final tiende a describirse como uno en el que casi todas las excitaciones accesibles han sido liberadas y la energía se encuentra distribuida principalmente en radiación de muy baja frecuencia y en una pequeña fracción de partículas ligeras, que rara vez interactúan, todo ello sobre un fondo de energía del vacío que controla la dinámica a gran escala. La temperatura efectiva asociada a este conjunto se aproxima a un valor muy bajo, determinado por el equilibrio entre la expansión, la energía del vacío y los procesos de emisión residual. En este marco, el enfriamiento del universo no implica necesariamente que toda la energía desaparezca, sino que se organiza en formas que ya no permiten concentraciones significativas, ni contrastes térmicos grandes entre regiones, de manera que los gradientes que impulsan procesos físicos intensos se debilitan. La última luz que proviene de estrellas, discos de acreción, restos calientes y radiación de fondo se estira hasta alcanzar longitudes de onda tan grandes que su energía por fotón es mínima y la densidad de estos fotones se reduce hasta el punto en que su influencia sobre la materia restante es muy limitada. En este estado, los campos se aproximan a configuraciones casi estacionarias. Las transiciones de alta energía se vuelven extraordinariamente raras, y el universo, aunque sigue en expansión, presenta un contenido energético que ya no genera nuevos episodios de luz intensa ni nuevos ciclos de calentamiento local como los que dominaron etapas anteriores. Así, en la escala de los campos fundamentales y de la energía del vacío, el enfriamiento general del universo se manifiesta como una tendencia hacia estados de mínima energía, compatible con la estructura global donde la radiación y las pocas excitaciones restantes se encuentran tan diluidas que la última luz distinguible de los procesos cósmicos anteriores se confunde con un fondo casi uniforme, mientras el cosmos continúa su evolución silenciosa hacia temperaturas cada vez más cercanas a ese límite. Cuando se contempla de nuevo el universo en su conjunto, después de recorrer las escalas desde las estructuras cósmicas hasta los campos fundamentales, el enfriamiento general aparece como un proceso continuo que conecta cada nivel con el siguiente mediante flujos de energía que siempre avanzan desde estados más concentrados hacia estados más dispersos. En los primeros instantes, el cosmos es denso y caliente. La radiación domina y la materia aún no ha formado átomos estables, de modo que las partículas intercambian energía de forma intensa y la temperatura es muy alta en todas partes. A medida que el universo se expande, esta radiación se diluye y se enfría, permitiendo la formación de núcleos ligeros y más tarde de átomos neutros. La luz se desacopla de la materia y comienza a viajar casi libremente, creando un fondo de radiación cuyo enfriamiento progresivo marca la historia térmica global. Con el tiempo, pequeñas diferencias de densidad en la materia se amplifican bajo la acción de la gravedad
y de estas inhomogeneidades surgen filamentos, nubes de gas y finalmente galaxias y cúmulos. En estas estructuras la energía potencial gravitatoria se convierte en calor y luz, ya que el gas que cae se calienta, forma estrellas y genera nuevas fuentes de radiación que se suman al fondo cósmico, aunque solo en regiones limitadas. La era de intensa formación estelar representa una etapa en la que el universo, aunque en enfriamiento global, contiene numerosos focos locales de alta temperatura, donde la fusión nuclear transforma materia en luz. Las galaxias brillan con estrellas jóvenes, los discos de acreción alrededor de agujeros negros emiten radiación energética, y el contraste entre regiones calientes y frías es marcado, pero incluso en esta fase, la expansión sigue alargando las longitudes de onda de la radiación que se emite. A medida que pasan miles de millones de años, el gas disponible para formar nuevas estrellas disminuye, las tasas de formación estelar descienden y la población estelar se desplaza hacia estrellas de menor masa y mayor longevidad que emiten luz más suave. Las estrellas masivas desaparecen primero, dejando tras de sí remanentes compactos y enriqueciendo el medio interestelar con elementos pesados, mientras que las estrellas pequeñas continúan irradiando durante periodos mucho más prolongados, extendiendo la emisión luminosa hacia el futuro. En la escala de sistemas estelares y planetarios, la energía emitida por una estrella central alimenta climas y ciclos en superficies y atmósferas, pasa por redes biológicas y procesos geológicos y termina abandonando cada mundo en forma de radiación infrarroja que se suma al fondo general. Cuando la estrella agota su combustible principal y entra en fases de expansión o contracción, modifica temporalmente el balance energético de sus planetas antes de convertirse en un remanente más frío que emite cada vez menos luz. Con el paso de periodos aún más largos, los planetas pierden su calor interno, los remanentes estelares como enanas blancas y estrellas de neutrones se enfrían lentamente, y los sistemas que en otro tiempo fueron brillantes quedan dominados por cuerpos oscuros que solo emiten radiación débil. La energía nuclear accesible se ha liberado en gran medida, y la luz que alguna vez salió de estos sistemas se encuentra muy estirada en el espectro mezclada con la radiación de fondo. A nivel galáctico, las fusiones entre galaxias y la caída de materia hacia agujeros negros centrales redistribuyen energía y forman estructuras nuevas, pero la tendencia general indica una disminución del número de episodios de alta luminosidad. La formación estelar se vuelve esporádica. Los núcleos activos se apagan cuando se agota el gas que los alimenta y las galaxias se transforman en colecciones de estrellas viejas, remanentes compactos y materia oscura, con una producción total de luz cada vez menor. En los modelos cosmológicos que incorporan la expansión acelerada asociada a la energía oscura, las regiones del universo que no están unidas gravitatoriamente se alejan unas de otras hasta quedar fuera de sus horizontes causales. Como resultado, cada cúmulo o grupo ligado evoluciona casi como un universo aislado en el que la materia interna continúa su propia trayectoria hacia un estado en el que las fuentes de luz se hacen escasas y la radiación se vuelve muy fría. En escalas nucleares y subnucleares, la energía de enlace se libera a través de fusiones y desintegraciones que calientan entornos locales, pero cada una de estas transformaciones añade una cantidad finita de radiación al campo general y con el tiempo las oportunidades para liberar energía adicional se reducen. Los núcleos estables permanecen, los inestables se transforman y la actividad nuclear residual se reparte en procesos lentos que contribuyen al fondo térmico de manera gradual. Los agujeros negros, que concentran grandes cantidades de masa y energía en volúmenes pequeños, retienen durante mucho tiempo esa energía. Pero los modelos aceptados indican que también pierden masa
de manera muy lenta, mediante procesos cuánticos de emisión en sus horizontes. Esta radiación extremadamente débil se suma a un fondo que ya contiene fotones y otras partículas de energía muy baja, y refleja el hecho de que incluso estructuras tan compactas no son depósitos permanentes de energía. A escala de campos fundamentales, la energía se organiza en configuraciones que tienden a estados de mínima energía, compatibles con la expansión y con la presencia de energía del vacío, mientras que las excitaciones significativas se vuelven menos frecuentes. La radiación que aún se produce se estira y se enfría, y la densidad de energía en forma de fotones y partículas ligeras disminuye con el tiempo. El resultado de todos estos procesos, considerado globalmente, es un universo en el que la temperatura media desciende de manera continua y en el que los contrastes luminosos se atenúan. Las primeras eras calientes y densas dan paso a etapas dominadas por estrellas, después a períodos en los que predominan remanentes, y finalmente a escenarios donde la materia fría y la radiación de baja energía son los componentes principales. En este contexto, la última luz que emitieron estrellas, cúmulos, discos y procesos nucleares se integra en un fondo de radiación que se vuelve tan frío y disperso que apenas produce efectos dinámicos significativos sobre la materia restante. El universo sigue expandiéndose mientras la energía disponible para crear nuevos focos de brillo intenso se agota y las estructuras existentes se enfrían, acercándose poco a poco a un estado en el que las temperaturas son muy bajas y los cambios son extremadamente lentos. En el tiempo muy lejano en el que casi toda la historia activa del cosmos ha quedado atrás, el universo continúa su expansión silenciosa mientras la temperatura media desciende hasta valores muy bajos y la luz antigua se dispersa en longitudes de onda tan largas que resulta difícil distinguirla del fondo oscuro. Las grandes estructuras que alguna vez destacaron en el firmamento como galaxias repletas de estrellas jóvenes y cúmulos brillantes se han transformado en colecciones de cuerpos fríos y remanentes que emiten radiación débil, sumándose a un campo de fotones de energía pequeña que llena el espacio. La energía que en otras épocas sostuvo procesos intensos, desde la formación estelar hasta la actividad de núcleos galácticos y los ciclos de los planetas, se encuentra ahora repartida en partículas ligeras y en radiación que apenas modifica el estado térmico de la materia, mientras los gradientes que impulsaron vientos corrientes y reacciones se atenúan poco a poco. En las islas gravitatorias que permanecen unidas, la materia descansa en formas cada vez más simples y frías, y los últimos procesos de emisión como la pérdida de energía de remanentes densos y las transformaciones nucleares extremadamente lentas se integran en una evolución casi imperceptible. A escalas mayores, la expansión sigue separando regiones del universo que ya no intercambian información entre sí, de modo que cada dominio ligado conserva su propio contenido de materia fría y radiación tenue, inmerso en un fondo que se aproxima a un estado casi estacionario. El enfriamiento general no se presenta como un final abrupto, sino como una transición gradual hacia un escenario donde la energía disponible para crear nuevas estructuras brillantes es muy limitada, y donde la luz que alguna vez definió paisajes y procesos se ha diluido en un resplandor muy débil. En este marco, la historia térmica del universo puede leerse como una secuencia en la que el calor inicial se transforma en luz, la luz se convierte en radiación cada vez más fría, y la materia adopta configuraciones duraderas de baja energía, mientras la última luz que recorre el espacio se estira y se atenúa hasta fundirse con un fondo suave casi uniforme, que acompaña al cosmos en su evolución prolongada hacia temperaturas cada vez menores.